Buenos días, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Mirley García, yo soy hija del pastor Libardo. Para los que no me conocen, es un privilegio para mí estar en esta mañana con ustedes y poder compartir un mensaje que ha sido relevante para mi vida. Pero yo creo que en varias ocasiones les he mencionado que una de mis mayores preocupaciones, ya lo he dicho varias veces, es que la palabra de Dios siga hablando a nuestra vida con el paso del tiempo, porque cuando un pasaje a veces se vuelve tan familiar para nosotros o cuando un pasaje ha sido tan predicado, a veces nosotros decimos, bueno, pues ya Dios me habló con ese pasaje, ya lo que Dios tenía para decirme ya me lo sé, así que… Pero yo creo que Dios cada día tiene algo nuevo para decirnos, desde que nosotros abramos nuestro corazón, desde que nosotros dispongamos nuestra vida, yo creo que Dios siempre va a tener un mensaje para hablarnos. Entonces, mi papá ya oró, pero yo le voy a pedir a usted que ore por su mente. Yo pienso que durante los últimos tiempos cada día se levantan más argumentos que quieren atacar la palabra de Dios y se levantan argumentos que nos quieren hacer dudar, que nos quieren hacer pensar que la Biblia quizá ya no tiene el poder que tenía hace muchos años, que el mensaje ya no es relevante para esta sociedad moderna y se levantan muchísimos argumentos. Entonces vamos a orar por nuestra mente y vamos a pedir que nuestra mente sea cubierta y que todo espíritu de confusión, de distracción, de duda que quiera venir a atacar en este momento sea anulado por la sangre de Jesús. Amén. Listo, entonces yo le voy a pedir que coja su mano, pegue su cabeza, pero yo les digo algo pequeñito. Yo no sé si ustedes han escuchado que se puede hacer trasplante de corazón, ¿sí o no? De médula, de riñón. ¿Y ustedes han escuchado trasplante de cerebro? No. ¿Y saben por qué? Porque el cerebro es definido como el centro de mando, por decirlo así, donde están las ideas, las decisiones, la voluntad. Las vainas bien fuertes están acá. Y no es fácil, pues la ciencia, con tanto que investiga, quién sabe si algún día lo logre, pero todo lo que han hecho hasta la época no ha sido posible hacer un trasplante de ese nivel, porque el cerebro tiene tantas conexiones que no sería fácil lograrlo. Entonces vamos a orar para que Dios guarde esta parte de nuestra mente, nuestra cabeza, para que esas ideas, esa palabra que Dios quiere hablar a nuestra vida sea relevante y podamos vivir con relación a ella. Señor, yo te doy las gracias porque tú nos cuidas y nos acompañas. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás con nosotros a cada momento y porque tu presencia nos inunda, Señor. Y en esta mañana nosotros queremos venir como iglesia delante de ti y pedirte que seas cubriendo nuestra mente, Señor. Yo te pido que cubras mi mente, que cubras la mente de cada una de las personas que está en este lugar. Y yo la cubro con la sangre de Cristo y ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo espíritu de confusión es anulado, todo espíritu de distracción, todo espíritu de duda, todo espíritu que quiera venir a traer falta de fe es anulado por el poder de la sangre de Jesús. Y yo declaro que la palabra que tú quieres hablar a nuestra vida es viva y es eficaz. Y que esta palabra va a penetrar nuestra mente, va a penetrar nuestra vida, nuestro cerebro y va a producir transformación. Va a hacer que nosotros vivamos como tú deseas que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia. Es un pasaje que yo creería que quizá ni siquiera necesitan abrirla porque es tan conocido. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 133. Salmo 133. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, yo le voy a pedir que levante su mano si usted está aquí con su esposa o su esposo respectivamente, o con sus hijos o con sus papás. Mejor dicho, si está con alguna parte de su núcleo familiar, le voy a pedir que levante su mano. Listo. ¿Y están ahí junticos, ahí reuniditos, o hay alguno que está por allá disperso? Están ahí juntitos, ¿cierto? O si no, les voy a dar unos 15 segundos para los que están así lejos, ya que el pastor James y una la esposa, bueno, les vamos a dar unos segundos para que se unan ahí como familia, pero creo que la mayoría lo están. Entonces, vamos a estudiar hoy lo que Dios nos quiere decir a través de este Salmo 133, que aunque es muy conocido y aunque lo hemos leído un sinnúmero de veces, estoy convencida de que Dios tiene un mensaje para nosotros. Durante los últimos años,
se ha dado un fenómeno, los que tienen hijos pequeñitos y quizá tienen uno muy grande, notarán el contraste y la diferencia entre las dos generaciones, porque durante los años más recientes se ha dado un cambio en la sociedad. No sé si ustedes han escuchado, hoy en día castigar a un niño ya es un problema complejo porque uno se va quién sabe para dónde y la cosa se ha vuelto bien compleja, porque hay un fenómeno que muchos teóricos llaman la posmodernidad. Yo les comentaba en una ocasión anterior que estuve con ustedes que la posmodernidad ha sido definida como un cambio en la sociedad, y con este cambio en la sociedad se han cambiado las estructuras. Antes las estructuras eran sólidas, eran estructuras que tenían una forma, que tenían unos límites, pero con el paso de los años las estructuras las abolieron y entonces se dijo que para que el hombre se desarrolle libremente y que viva la personalidad y que vivan y que los niños se desarrollen como quieran y que si quieren criarse a punta de helado y dulces, pues que se críen a punta de helado y dulces, pero que ellos sean los que elijan. Y entonces empezó a dar un cambio en la forma de pensar. Y entonces yo no sé si ustedes recuerdan que cuando a uno antes se le dañaban los zapatos, ¿uno qué hacía? ¿Los mandaba a arreglar? Ahora muchas mujeres, seamos sinceras, cuando se dañan los zapatos, ¿qué hacemos? Una que levante la voz, ¿qué? Una hermana dijo que los botamos, sinceramente ella dijo. ¿Qué otra idea tienen? Los regalamos y compramos otros, ¿sí o no? Yo les voy a contar algo muy chistoso. Resulta que yo siempre he usado baletas desde que estaba pequeña, me encanta el zapato cerrado, difícilmente me van a ver en sandalia de pie abierto porque no me gusta que el pie se me abra, siempre he andado con zapato cerrado. Entonces yo andaba con zapato cerrado, pero como yo jugaba tanto con mis hermanos y todo, esta punta, la punta del zapato se me desgastaba y se me empezaba a romper. Y adivinen qué le hacía a mi papá. Pues mi papá los volvía despuntados, le quitaba toda la punta, cogía un cuchillito, le quitaba toda la punta y después me los pintaba con betún. Me decía, no vea, quedó con un zapato hasta la moda, Mirley, y me vendía el cuento de que ese era un zapato boquita de pescado y ya, yo feliz. Hoy en día, donde mi papá me vaya a hacer las gracias, pues, mejor dicho, yo le salgo mía, llama a Juana con que rompió los zapatos y venga, yo le hago esta puntica que le va a quedar despuntado, olvídese que ella se lo va a poner. Porque hace muchos años, cuando las cosas se dañaban, se arreglaban. Hoy en día las cosas se dañan y hay una canción que dice, lo que no sirve, se bota. Así es la ley de la vida, y nos empiezan a meter en la mente que cuando algo no sirve se bota y se bota y se bota, y entonces las relaciones se convirtieron en algo líquido, en algo que fluye y fluye, y si no voy bien contigo, chao, que otro me está esperando y me uno con otro, y si las cosas no van bien contigo, pues me uno con otro y chao, ¿cierto? Así se convirtieron mucho las relaciones. Y entonces yo les cuento toda esta historia porque quiero que entremos en la relevancia de lo que les quiero hablar para hoy. A nosotros se nos olvidó la importancia de la armonía, se nos olvidó la importancia de la unidad en la familia. Y la familia se quedó como una estructura de la era pasada. Y entonces cultivar una armonía familiar, cultivar una unidad familiar se quedó como algo de la era pasada, del pasado. Hoy en día tú eres mi papá, pero las reglas las negociamos, los dos decimos cómo se hacen las cosas en la casa. Mamá, tú eres mi mamá, pero las cosas aquí se hacen es como los dos cuadramos, no como tú dices. Y se empezaron a cuadrar las cosas de esa manera. Entonces nosotras, muchas mujeres, les decimos, bueno, tú eres mi esposo y la Biblia dice que tú eres mi esposo, pero yo soy el cuello, entonces yo soy la que te muevo. Y entonces empezamos a pensar de una manera donde negociamos las cosas que Dios había dicho que debíamos vivir y la manera como Dios había dicho que debíamos vivir. Todo esto lo digo porque al revisar las estadísticas del año anterior encontramos que por cada 3 matrimonios civiles realizados, 1 terminó en divorcio. Y entonces encontramos que cada día las relaciones se rompen más y hay más ruptura familiar y hay más separación y hay más disfunción familiar. Y cuando encontramos esto, yo les mencionaba en alguna ocasión que un niño de 5 años prefiere morir antes que ver a sus papás separados. Yo no sé si yo les comentaba que un niño a los 4 años
en su pensamiento está que sus papás se separaron, es por culpa de él. Papá y mamá no me quieren, entonces se van a separar. Perdón, qué pena, yo no tengo tos, yo no sé. Y entonces encontramos que los niños dicen, mi papá y mi mamá se separó porque no me ama. Y empezamos a tener una cadena de problemas desde la infancia que se desarrolla por toda la adolescencia y en la adultez, y encontramos que la sociedad hoy está en una disfunción. Y ustedes lo pueden encontrar desde arriba hasta abajo, los miles de problemas que tenemos, desde maltrato, violencia intrafamiliar, infidelidad, divorcio, embarazos no deseados, aborto, drogadicción y etc., etc., ustedes lo saben, porque la familia entró en una descomposición familiar. Pero los cristianos debemos ser diferentes. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Nosotros tenemos que ser diferentes, pero la única forma que va a hacer que nosotros seamos personas distintas es mediante vivir lo que nosotros encontramos acá, vivir estos principios bíblicos. Y entonces en el Salmo 133 yo encuentro, vaya conmigo al pasaje que dice, las bienaventuranzas del amor fraternal. Entonces en el encabezado nos dice, estas son las bienaventuranzas del amor fraternal, es decir, de amar de manera fraternal. Vamos a recordar entonces qué dice sobre las bienaventuranzas de amar. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces nosotros encontramos que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Entonces este salmo pertenece a uno de los cantos graduales. Estos cantos graduales eran los cantos que iban cantando, valga la redundancia, los israelitas cuando iban caminando hacia las fiestas. Estas fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la de Pentecostés. Pero este salmo también fue escrito, bueno, muchos teólogos dicen que por David en una de esas fiestas. Entonces las fiestas consistían en que se reunían todas las representaciones de las 12 tribus, venían, se congregaban, representantes de las 12 tribus de Israel, y venían todos como una sola familia, porque en últimas ellos eran una sola familia, ¿verdad? Pertenecían, todos eran descendientes de Jacob, muy bien, y entonces todos venían juntos, se reunían. Entonces David escribe, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este salmo empieza con una exclamación, mirad, y al observar nosotros la exclamación mirad, hace referencia a presten atención, enfóquense en esto. Entonces este mensaje que Dios nos está trayendo hoy nos está haciendo un llamado a prestar nuestra atención, a enfocar nuestra atención en, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La palabra armonía proviene del griego armonía, que significa acuerdo, concordancia, y que traducido a un verbo significa ajustarse, conectarse. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un piano que tiene unas teclas blancas y unas negras. Las negras son los bemoles y las blancas pues son acordes, pero si yo uno las negras con las blancas de manera desordenada o sin sincronización, eso va a sonar de manera estridente. En música armonía es un sonido delicioso, un sonido que trae alegría porque es agradable. Cuando yo hago la combinación perfecta de ajuste entre teclas y unas blancas y unas negras, entonces da tal ajuste que es agradable. Eso es algo armónico. Algo armónico es algo que se ajusta de una manera tal que genera como descanso, como sosiego. Eso es armonía, queda claro, ¿verdad? Pero yo quiero que prestemos aquí atención a algo. Y es que armonía significa ajustarse o conectarse. Pero dice, qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando hablamos de hermanos juntos, está hablando de personas juntas, pero cuando hablamos de seres humanos, estamos dando por hecho que somos todos diferentes. Entonces David estaba exclamando, qué bueno y qué delicioso es cuando habitan las personas juntas, aunque diferentes, pero en
en armonía. Y por eso yo he titulado esta reflexión que quiero compartir con ustedes, el poder de la armonía familiar, porque vamos a observar a la luz de las Escrituras qué poder trae, qué bendiciones trae vivir juntos y en armonía. Pero para este caso vamos a hablar de la armonía familiar. Por eso les pregunté si estábamos entre esposos o entre hijos, y la idea es que revisemos nuestra conducta a la luz de la palabra, no al vecino, no, pero es que mi esposa o mi hijo, sino yo. Entonces, en primer lugar, vamos a observar que generar un ambiente de armonía es llamativo y agradable. Dice, mirad, observad, llama la atención cuando hay un ambiente de armonía. Eso es algo que llama la atención de Dios. Dios mismo habitaba cuando habían estas fiestas, y nosotros lo encontramos fácilmente, que Dios habita en las alabanzas en medio de su pueblo, y encontramos en Salmos con mucha frecuencia que Dios está hablando de cómo habita, cómo su presencia desciende cuando hay armonía. Pero entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo vivir en armonía? Pero si somos tan diferentes. Y entonces yo sé que usted está pensando ahí, pero mi esposo tan distinto que es, tan simple, tan sencillo, y las mujeres, y los esposos estarán pensando, ay, pero mi esposa con todos sus videos del aniversario y de la celebración y la cantaleta y que no sé qué, tan diferente que somos, ¿cómo hacemos para vivir en armonía? Entonces vamos a pensar en que vivir en armonía de entrada conlleva sacrificio. Definitivamente, yo les decía, vivir en armonía implica ajuste y conexión, pero ese ajuste y esa conexión implica de entrada sacrificio, dolor. Todos los ambientes donde ha habido armonía no significa que eran un superhombre, una supermujer y unos superhijos reunidos. Significa que había una mujer o un hombre o unos hijos que decidieron amar como Jesús nos amó, con un amor incondicional, entregando con tal de que hubiese armonía. Y cuando nosotros miramos la Biblia, ¿cuál es la definición que nosotros encontramos de amor de entrada en 1 Corintios 13? El amor es sufrido. Entonces a nosotros Hollywood nos dice que y se casaron y vivieron felices y comieron perdices, y ahí terminan todas las películas y los cuentos de niños. Pero la Biblia nos dice que amar es sufrido, hermanos, o sea, conlleva dolor, conlleva sacrificio. Entonces, de entrada, si nosotros queremos vivir en armonía, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Tenemos que estar implicados con la causa de Jesús. Y estar implicados con la causa de Jesús es decidir vivir como Jesús quiere que vivamos, aunque esto conlleve un precio. Y usted va a decir, bueno, pero es que amar a veces es injusto. Sí, la palabra de Dios en muchas ocasiones nos dice cosas que a nuestra mente no le entran, o por ejemplo, ¿quién de ustedes ve como algo natural que nosotros tenemos que devolver bien por mal? ¿A ustedes les parece chéverísimo eso? O sea, que si mi esposo viene y me dice X, Y y Z, yo tengo que decirle, ay amor, cómo te amo y te perdono, y yo sé que juntos vamos a levantar este matrimonio para la gloria de Dios. ¿Cuántos ven eso así de fácil? Y yo sé que usted acá dice, no, facilísimo. Pues espere que usted esté allá llena de oficio, cansada, llena de cosas, y llegue su esposo de trabajar y se siente a ver. Uno dice, ay Dios mío, Señor Jesucristo. No, nunca les pasó. Bueno, a mí en realidad no me ha pasado, gracias a Dios, porque nosotros no vemos mucho televisión. Pero en muchas ocasiones, cuando el hombre llega cansado con ese estrés del trabajo y tanta cosa, y llega, se sienta a comer y su esposa se sienta al lado y comienza, ¿me escuchaste? Y él le dice, ajá. Y entonces uno le pregunta, ¿qué dije? Y el hombre comienza, santo Dios, ¿cómo amo a esta mujer? De esa manera que creemos un ambiente de armonía. Entonces, amar y generar armonía conlleva dolor y conlleva sacrificio, porque tengo que pagar una milla adicional, porque tengo que caminar un trocito más de lo que me es fácil. Entonces, en primer lugar, y para que cerremos este primer punto, generar un ambiente de armonía es llamativo y agradable a los ojos de Dios. Y aquí yo quiero que quede algo claro, y es que nosotros tenemos que tener en claro, hermanos, cuántas personas que están acá llevan más de 2 meses de conocer a Jesús y de haberle recibido en su corazón. Levante conmigo su mano, que lleva más de 2 meses de haber recibido a Jesús en su corazón. Gracias, muy amables.
yo quiero que tengamos claro que Dios no habita en todos los lugares, aunque su nombre sea invocado, aunque simplemente nosotros digamos, Dios ayúdame, ya Dios ahí apareció como un genio en una botella, no. Cuando nosotros revisamos la Biblia y cuando estudiamos las Escrituras de manera detallada, la Biblia habla de unas condiciones para que la presencia de Dios more y repose en un lugar. No siempre va a estar, no siempre que yo diga, no, estamos aquí en medio de un cráter familiar y estamos a punta de gritos y pues mejor dicho vasos tirándose y de todo y aquí Dios está habitando. La Biblia es clara y es Dios habita cuando nosotros tenemos armonía, cuando propiciamos un ambiente de armonía. Pero entonces, en segundo lugar, vamos a pensar que generar un ambiente de armonía, en el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba ¿de quién? Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces dice, habitar en armonía es como el buen óleo. El óleo es comparado con el aceite. Pero ¿cómo sabemos de qué tipo de aceite estaban hablando acá? Bueno, aquí dice el buen óleo, es decir, un buen aceite. Los aceites buenos eran preparados a base de oliva y a base de otras 4 hierbas muy buenas y resulta que era tan agradable que ni siquiera lo hacía cualquier persona. Estos aceites eran hechos por perfumadores especializados porque eran aceites que cuando eran derramados tenían que emanar un olor muy agradable, un olor muy grato. Pero entonces está hablando que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces esta comparación nos está hablando primero de que es un buen aceite, segundo de que es un aceite suficiente, porque cuando uno echa 2 goticas de aceite no bajan hasta la barba, ¿o sí? ¿Cuánto necesitaría uno más o menos de aceite para que le baje a uno por la barba y todavía hasta el piso? ¿Al menos cuánto? Al menos 1/4 de litro, ¿cierto? Entonces, nosotros encontramos que dice, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Aarón nos está llevando al sacerdocio y estamos pensando en que este buen óleo del que está hablando este pasaje es el aceite de la unción. Estamos hablando entonces de que dice que la armonía, vivir en armonía familiar es como el buen aceite que es derramado sobre la cabeza, que baja por la barba y hasta todas las vestiduras. O sea que la armonía es como el aceite de la unción. Vivir en armonía es comparable con un derramamiento de unción, es como un derramamiento de unción. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vivimos en armonía podemos compararlo con un derramamiento de unción y usted dice, ya estoy entendiendo, ¿por qué mi familia? No, bueno, entonces usted puede decir, claro, cuando yo propicio un ambiente de armonía me doy cuenta que las cosas empiezan a dar, que las maldiciones empiezan a romperse, que los yugos empiezan a desaparecer. Y es que nosotros encontramos en Isaías 10:27 que dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces cuando nosotros tenemos derramamiento de unción, yugos desaparecen, maldiciones generacionales familiares desaparecen a causa de la unción. Pero nótese que esta unción no fue una unción generada porque yo ayuné demasiado, que es necesario, o porque yo me levanté todos los días a las 5 de la mañana a orar, que es necesario, sino porque yo generé un ambiente de armonía en mi familia. ¿A qué quiero ir con esto? A que a veces nosotros decimos, es que yo no siento un mover del Espíritu Santo y yo me estoy levantando a orar a las 5 de la mañana, pero a veces encontramos roces. Tengo roces con mis papás, o tengo roces con mis hijos, o tengo roces con mi pareja. Entonces usted puede decir, bueno, pero ¿por qué es condicional? Sí es condicional, cuando hay armonía hay un derramamiento de unción. Y entonces vamos a pensar que por eso el enemigo, ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene reguero en la cocina, esto yo sé que a todo el mundo le ha pasado, que a uno le queda basurita de comida en el lavaplatos, así sea una millonésima de segundos. ¿A quién le ha pasado? Yo creo que la mayoría.
y entonces a uno le queda un poquito de basura ahí mientras uno la recoge. ¿Quién de ustedes tiene la capacidad, yo sé que nadie va a levantar la mano, de dejar esa basura, ese desecho de arroz que quedó, de un poquito de huevo y de las cáscaras del huevo que habían quedado ahí en el lavaplatos? ¿Quién de ustedes tiene la capacidad de dejar eso toda la noche ahí en el lavaplatos hasta el otro día? Yo sé que nadie va a levantar la mano. Eso no lo dejamos porque pueden llegar animales como las… Todos lo saben, o sea que yo sé que al menos se les ha ocurrido alguna vez dejarlo. Bueno, entonces nosotras como mujeres somos obsesivas con el tema de saque la basura al lavaplatos porque eso va a acumular cucarachas, porque eso va a traer animales, bichos, qué feo, qué guacala. Y entonces nosotros tratamos de evitar estímulos para que lleguen. Así una casa esté hermosa, perfecta, barrida, trapeada, encerada, con aseo general, si usted deja basura en el lavaplatos, ¿qué van a llegar? Llegan. Entonces puse este ejemplo porque a veces nos pasa a nosotros que nos arreglamos y vamos a la iglesia, estamos súper lindos y vamos al ayuno y una cosa y la otra, pero tenemos guardados en nuestra familia. Tenemos guardados con mi esposo, tenemos guardados con mi esposa o tengo guardados con mis papás o con mis hijos y están ahí guardaditos. ¿Saben eso qué atrae? Eso atrae cucarachas. Bueno, decía una hermana, no, eso no atrae cucarachas, este tipo de cosas atrae al enemigo, atrae el resentimiento, atrae el rencor, atrae la amargura, atrae el dolor. Cuando nosotros creamos esos espacios, cuando nosotros dejamos esos guardaditos ahí, lo único que estamos haciendo es crear una plataforma perfecta para que el enemigo venga y empiece a hacer una zanja en medio de nuestra familia. Porque nosotros probablemente no hemos tenido la capacidad de crear un ambiente de armonía. Un ambiente donde yo digo, voy a pagar el dolor, voy a pagar el precio, me voy a sacrificar. Cuando nosotros leemos la Biblia y dice el amor es sufrido, el amor es benigno, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es benigno? Todos me dicen que bueno, pues no, benigno no es solo bueno. ¿Cómo les parece que benigno, según la Biblia, es devolver bien por… O sea, que la esposa viene y le echa cipote cantaleta al esposo y le dice bla, 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 y el esposo le responde con un ven mi amor, te amo demasiado, oremos juntos y vamos a venir a la presencia del Señor, y la sigue amando y le demuestra un amor más grande del que ella quizá le demostró. O quizá cuando alguien me hace una ofensa en mi casa, yo le devuelvo bien, porque he decidido crear una atmósfera para que la presencia de Dios more. Eso es crear un ambiente de armonía. Decidir a veces bajar, ¿saben? Para crear un ambiente de armonía donde la unción pueda derramarse y pueda caer. Hay gente que ha tenido que pagar un precio, hay gente que ha tenido que arrodillarse y venir y decirle, Dios, mira, no aguanto más, dame fuerzas, por favor, refuérzame, Señor, mira, no aguanto, es difícil. Y Dios viene y por amor a ese sacrificio que esa persona está haciendo, le unge y trae su unción y derrama de su gozo, de su fortaleza sobre esa persona. ¿Sí está quedando claro? Que cuando creamos un ambiente de armonía es como un derramamiento de la unción. En segundo lugar, vamos entonces en tercer lugar a revisar en el pasaje, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes ¿de dónde? Entonces vivir en armonía es como el rocío que desciende de Hebrón y moja los montes de Sión. Hebrón es uno de los montes más altos y está ubicado aproximadamente a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Yo dije Hebrón, no dije Hermón. Hermón, ok, es que se parece. Entonces Hermón es un monte que está tan alto, ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y en su pico hay demasiado hielo, los picos están llenos de hielo. Entonces, este hielo y esta nieve, cuando se convierten en rocío,
nosotros tenemos entendido que el rocío es esa condensación de agua que se produce durante la noche o durante la madrugada, ¿cierto? Ustedes más o menos saben qué es el rocío, ¿sí? Como ese vaporcito, como esa condensación. Entonces el salmista está diciendo, como el rocío de Hermón, si estamos pensando que queda a 2.800 metros sobre el nivel del mar y que su pico es de hielo y de nieve, ¿cómo es el rocío de Hermón? Fresquísimo, es delicioso. Hermón está ubicado por el lado norte de Israel y Sión está ubicado por el lado sur. Entonces hay muchos teólogos que dicen que es casi imposible que el rocío de Hermón pueda sobrecaer en Sión por su distancia geográfica. Sin embargo, hay muchos teólogos que hablan acerca de la exégesis de este pasaje y dicen que el significado que realmente el salmista quería dar a entender era que así como Hermón tiene un rocío que cae de manera fresca sobre Sión, que está tan lejos y tan al sur, cuando hay armonía en nuestra familia, se produce un milagro que refresca todo lo que hay por debajo, todo lo que hay por su paso. Es como un rocío que refresca todo alrededor. Sión solo está ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué implica eso? Que Sión es mucho más caliente. Es más caliente que Hermón. Hermón es frío, es fresco, y así como el rocío de Hermón que cae sobre Sión y que refresca y que ayuda a los cultivos y que ayuda para que esas plantas puedan crecer, así es la armonía familiar. Cuando nosotros creamos un ambiente de armonía familiar, esto inspira el crecimiento de otras personas. Hay familias que yo he observado, yo he trabajado con varias parejas y hay familias donde yo escucho al hombre que dice, no, es que yo prefiero quedarme trabajando en el negocio, porque es que apenas llego a mi casa eso es cantaleta por todas partes. Y hay mujeres que dicen, no, es que yo prefiero pasar más tiempo en la casa de mi mamá y de mis hermanas, porque cuando llego a mi casa él ni siquiera me habla, no me dice ni mu, ni me saluda. Y hay niños, hay adolescentes con los que yo he hablado que dicen, es que yo prefiero pasar todo el tiempo donde mis amigos compartiendo. Yo tengo un caso puntual de un joven con el que estamos hablando y él dice, yo me quedo donde mi amigo hasta las 12 de la noche, todos los días, hasta el domingo. Y al otro día me levanto a las 5 de la mañana y me voy a trabajar. Salgo a las 6 de la tarde, me voy para donde mi amigo y me estoy hasta las 12 porque qué pereza llegar a mi casa. Hay un ambiente tan tenso, hay un ambiente tan pesado que no quiero ir a mi casa, porque es tan pesado que no quiero estar ahí. Hay familias donde tenemos un ambiente tan tenso, tan disfuncional, tan complejo que nuestros hijos no quieren llegar a casa, que las esposas no quieren estar ahí, que el esposo quiere trabajar más horas extras con tal de no llegar, porque es demasiado cansado estar en casa. Pero aquí lo que la Biblia me está diciendo es que cuando hay armonía familiar, es como el rocío de Hermón sobre Sión. O sea que es como un derramamiento, un desbordamiento de frescura que sirve para el crecimiento de otros, que inspira el crecimiento. Yo creo que cuando hay frescura, ustedes van a un lugar que hay frescura y ¿qué sienten? Placidez, descanso, sosiego, relajación. Cuando hay frescura en un hogar se convierte en un oasis. La gente llega y dice, ¡ah, tan rico venir acá! ¡Ay, es que en esta casa se siente como un ambiente de paz, se siente como un aroma de paz! ¡Qué rico venir a esta casa! Y esa casa se convierte en un oasis de bendición que da crecimiento. Entonces los vecinos miran ese hogar y dicen, ¡ah, qué tienen ellos! ¿Qué es lo que hay ahí? Todo el mundo comienza a mirar porque inspiran frescura, inspiran un oasis, son como un manantial distinto. Entonces, armonía familiar implica un desbordamiento de frescura que genera crecimiento, que inspira a crecer, que inspira a otras vidas. Entonces, vamos a pensar que crear un ambiente de armonía familiar vale la pena, porque yo voy a inspirar a mis hijos a que crezcan, los voy a refrescar, porque mis hijos van a estar en casa y van a decir, ¡ah, qué delicia estar como mamá y papá! Prefiero quedarme acá que irme a jugar Xbox. O prefiero estar acá que irme a jugar Wii, bueno, lo que esté de moda. Prefiero estar en casa porque hay un oasis de la presencia de Dios.
Pero en el versículo 3, en la parte B, dice, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición. Entonces la bendición es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua como la bendición es algo benigno, es algo bueno que yo entrego a otra persona, es un deseo que le entrego a la otra persona que siempre es de implicación positiva, es decir, la bendición es comparada con la prosperidad, pero no estoy hablando simplemente de prosperidad económica, sino una prosperidad a nivel integral. Entonces dice, está clarísimo, dice que donde hay armonía familiar, entonces Dios envía de su bendición. Entonces Dios prospera a la familia donde yo he decidido crear un ambiente de armonía familiar, donde yo he dicho, Señor, voy a pagar el precio, Señor, aunque somos diferentes, voy a pagar el precio para que produzcamos armonía, armonía que a tus oídos llame la atención. Entonces Dios dice, tan hermosos, voy a derramarles bendición. Pero dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. La vida eterna es comparada con la salvación. Vida eterna es salvación. Cuando hay armonía familiar, entonces los hijos dicen, no, es que Dios sí existe. Dios sí existe porque si permitió que mi papá y mi mamá, que son tan diferentes, se amen de la manera como se aman, yo quiero seguir a ese Dios. Yo quiero seguir a ese Dios que transforma vidas, que hace que aunque tengamos caracteres diferentes, nos sacrifiquemos. Yo quiero seguir a ese Dios, porque les decía hace un momento que cuando hay bendición, cuando hay armonía, la gente se acerca y ve y dice, no, yo quiero seguir a ese Dios, yo quiero recibir a ese Cristo. Yo estoy convencido, estoy persuadido de que ese Dios existe, a la vez de que esa familia vive como vive. Entonces, cuando hay una persona que ve que hay armonía y que esa armonía trae fortaleza, trae gozo, trae unción, trae frescura y trae bendición, la gente dice, no, yo reconozco que Dios existe, y entonces se da la salvación. Dios derrama vida eterna. Son hijos que son salvos, que quieren vivir para Dios. Son padres que por el comportamiento de sus hijos y por ver a esos hijos que se han sacrificado por generar armonía familiar, esos padres dicen, no, yo tengo que creer en ese Dios que cambió a mi hijo, yo tengo que creer en ese Dios que hizo que mi familia sea distinta, por causa de que alguien decidió crear un ambiente de armonía familiar. ¿Vale la pena o no vivir en armonía familiar? Amén. Nosotros encontramos, yo les decía en primer lugar, que la armonía familiar llama la atención y es agradable a los ojos de Dios. En segundo lugar, la armonía familiar genera un derramamiento de convencidos, hermanos. ¿Un derramamiento de qué? Y en tercer lugar, yo les decía que cuando hay un ambiente de armonía familiar, hay un desbordamiento de frescura que inspira el crecimiento de otros. Pero les decía también que cuando hay un ambiente de armonía familiar, eso atrae la bendición de Dios y la salvación. Nuestros hijos son salvos. Y a veces nosotros hemos dicho, bueno, pero es que la Biblia dice que en mi casa y yo serviremos a Dios. Y a veces creemos que con la declaración de este pasaje de la Biblia que está en Josué, con eso basta para que nuestros hijos sean salvos. Y seguimos dejando guardados entre nosotros y nuestro esposo, y seguimos dejando guardados con nuestros papás, y seguimos hablando mal de mis papás y de mis abuelos y de X y Y, porque yo digo mi casa y yo serviremos al Señor y ya. ¿Sí? A veces pasa que nosotros decimos, no, pues es que ya en esta promesa yo estoy salvo, sí, pero no basta solo con la promesa, yo tengo que vivir para crear un ambiente donde la presencia de Dios sea la protagonista, que haga que se genere unción, bendición, vida eterna, frescura, que inspire a otros. Quiero cerrar en esta mañana diciéndoles que, vivir este mensaje, ustedes dicen, ay, sí, vivir en armonía, amén. Sí, claro, vivir en armonía. Vivir en armonía no es solo decirle a mi esposo te amo de las puertas de la habitación hacia adentro. Hay algo que yo siempre le digo a las parejas y es, sus hijos solo saben qué ocurre de las puertas de la habitación matrimonial hacia afuera. De ahí para adentro usted puede decirle a su esposa te amo, eres la mujer de mi vida, pero ellos ni idea. Ellos se percatan desde lo que ocurre de las puertas de la habitación matrimonial hacia
afuera. Entonces nosotros tenemos que cultivar ese ambiente ya en todos los espacios. Tengo que aprobarla, amarla, en el caso de las mujeres tengo que respetarlo, admirarlo y todo el tiempo. Yo sé que pues Dios me daba esta palabra y yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos cambios en nuestra familia, que hagamos reestructuraciones en nuestra familia, porque a veces nosotros decimos, sí, es que yo sé que la presencia de Dios mora en nuestra vida, es que el Espíritu Santo está conmigo, pero tenemos espacios y tenemos guardados en nuestra casa. Yo sé que hay hombres que quizá hoy en día están cansados de una relación, o hay mujeres que están hoy en día cansadas de una relación y dicen, mira, ya no te amo más, o ya no quiero continuar con esto. Yo no sé cuál sea su situación en esta mañana. Yo no sé si su situación sea, mis hijos ya no quieren hablar conmigo porque dicen que no les he dedicado tiempo, o mis hijos sienten que no he pasado tiempo de calidad con ellos. Yo no sé cuál sea su situación en esta mañana, pero lo que sí sé es que Dios puede entrar a hacer cambios y reestructurar todos esos errores que hayamos cometido en nuestra familia. Y nosotros hoy podemos levantarnos y decir, mi familia va a ser distinta, mi familia va a ser va a ser una familia donde hay un ambiente de tanta armonía que va a haber unción, que va a haber frescura, rocío, que va a haber bendición y que va a haber vida eterna. Mis hijos van a ser salvos por cuanto yo como mujer edificadora me voy a levantar y voy a pagar el precio para generar una armonía familiar. Mis hijos van a ser salvos por cuanto yo como hombre, sacerdote de mi familia, me levanto y digo, voy a pagar el precio. Y quizá usted diga hoy, me he equivocado y tengo que pedir perdón. ¿Sabe? Es un buen momento para hacerlo. Quizá usted hoy tenga que llegar a su casa y decirles esta noche a sus hijos, hijos, los invito a un chocolate, voy a hablar con ustedes y les voy a pedir perdón, porque no he generado un ambiente de armonía familiar, donde sea Dios el que se glorifica. Y nosotros decimos, sí, pero es que mis hijos se equivocaron. Sí, pero es que la palabra de Dios dice que debo devolver bien por mal. O sea que si me ofendieron, ¿quién debe pedir perdón? Yo. Si el otro no está persuadido de pedir perdón, yo no tengo por qué esperar. Yo tengo que ir y pedir perdón y decirles, hijos, perdónenme, porque quizá no les modelé a un Jesús de la manera adecuada. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, danos la fortaleza, porque esta palabra es difícil cuando la miramos desde un punto de vista egoísta, pero cuando la miramos bajo los ojos de Dios podemos decir, sí, voy a ir, me voy a levantar y voy a pagar el precio para que la presencia del Señor more en mi casa.